Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Vamos a estudiar los versículos 24 al 26. Antes de orar vamos a leer esos dos versículos. Dice así la palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar. Oh Padre Celestial, nos acercamos a ti, rogándote siempre tu dirección y también, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para que, como el predicador, así también los corazones que estamos escuchando esta mañana, pueda tu Espíritu obrar en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que tu palabra tiene poder, Señor, para convertirnos. Pero si tu Espíritu no obra, entonces serán palabras vacías que no tendrán ningún efecto. Por eso queremos someternos en esta mañana delante de ti, a tu Espíritu, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Una de las tentaciones más grandes que tenemos los cristianos al momento de ofrecer la salvación y la vida cristiana cuando estamos evangelizando es la de convencer al oyente de todas las formas posibles. Les prometemos muchas cosas que van a suceder si es que ellos se convierten, ¿no? Porque tenemos esa tentación de pensar que el evangelio solo no puede hacer nada y que aunque la cruz es el argumento de los cristianos, probablemente si no lo decimos de la mejor manera o de una forma elocuente, entonces no vamos a llegar a convencer a nadie. Entonces ofrecemos cosas y les decimos que si conoces a Jesús, esta va a ser la mejor inversión de tu vida, ¿no? En el mejor de los casos les ofrecemos por ejemplo, que puedes dejar tal vez el vicio que te está aquejando, o Dios te va a dar un mejor trabajo, o te sanará de alguna enfermedad. Los ofrecimientos varían de acuerdo a la necesidad, porque hay una desesperación en nosotros. Y realmente, quizá entre paréntesis, vale decir que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que entender el concepto del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es una noticia. El Evangelio no es un argumento, no es algo que nosotros tenemos que dorar, no es algo que nosotros tenemos que cambiar, no es algo que nosotros tenemos que mejorar. El Evangelio es una noticia. En realidad, euangelia, que es del griego, de donde viene la palabra evangelio en el español, significa noticias, buenas noticias. Cuando nosotros divulgamos una noticia, no la mejoramos, ¿no es cierto? Si digamos esta mañana ha ocurrido, no sé, ha explotado una bomba atómica, nosotros al contar esta noticia no la vamos a buscar mejorar, no vamos a buscar que esta noticia sea más impactante de lo que es. Las noticias las declaramos tal cual son, noticias, nada más, ¿no? Ahí las dejamos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también del Evangelio, son noticias. El resto, Dios lo va a hacer. Cuando nosotros divulgamos una noticia, bueno, esperamos que el impacto venga de la noticia misma. Más todavía con el Evangelio, porque el Evangelio viene acompañado de la obra del Espíritu Santo. Entonces nuestro deber es divulgar el Evangelio como una noticia. Y entonces
Dios va a obrar. Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad. Pero cuando nosotros predicamos no nos acordamos a veces de eso. Y entonces ofrecemos cosas. Les decimos, si te conviertes, esto va a pasar. O entramos a la amenaza. No, si no te conviertes, esto te puede pasar. Pero el Evangelio es una buena noticia y debemos declararla luego esperando que Dios obre detrás de esa buena noticia. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos líderes, especialmente de sectas, han hecho toda clase de ofrecimientos detrás de la conversión, ¿no? Algunos inauditos, ¿ya? Actualmente existen algunos casos que rayan en lo absurdo o raro, por usar palabras menores. No sé si algunos han escuchado, por ejemplo, del adelgazamiento divino. En un punto de la historia en el que ser delgado es sinónimo de salud y las mujeres luchan especialmente con el tema de ser delgadas, hay toda una iglesia, ¿no?, que hablan sobre la liposucción milagrosa, el adelgazamiento divino. Ocurre si tú te afilias a la Iglesia Universal del Reino de Dios, así se llama, en Brasil y en Estados Unidos. Si tú te conviertes y aceptas a Jesús, pero si te afilias a esta iglesia, la Iglesia Universal del Reino de Dios, entonces Dios te puede bendecir con el adelgazamiento divino. Entonces, una mañana te levantas totalmente esbelta o esbelto, como quieras, ¿no? Eso es muy tentador. Ya, ¿cuántos no quisiéramos que fuera simplemente así, no? Podemos seguir comiendo el falso conejo, pero podemos adelgazar, ¿no?, si nos afiliamos a una iglesia. O no sé si han escuchado sobre la resurrección mediante un número telefónico. Un líder religioso ruso llamado Grigory Grabovoi ha llegado a tener un número grande de seguidores antes de ser encarcelado. Él no solo prometía la inmortalidad, sino que aseguraba que él podía resucitar muertos. Entonces, en su iglesia él ofrecía secuencias numéricas, códigos secretos, ¿no?, que él daba solo a los miembros. Si tú te conviertes y vienes a esta iglesia, te vamos a dar un código especial, ¿no? Y este código hay que marcarlo, él decía, mentalmente, y podía curar enfermedades, incluso podía volver la vida a alguien que había muerto. En otra iglesia, en África, toda una doctrina que se llama las conexiones de Wi-Fi espiritual. Prometen a los que se convierten a Jesús y se convierten en seguidores de esta iglesia una bendición especial, crédito a sus teléfonos móviles, pero esta vez un crédito espiritual. Este crédito espiritual les da una conexión directa con Dios. Según la promesa de ellos, en el tiempo, si ellos tienen fe y oran, ellos recibirán mensajes de textos proféticos en sus celulares. Pero primero el pastor tiene que darte crédito espiritual, porque él te conecta por un Wi-Fi que es espiritual, solo él sabe. Y entonces recibirán los que conocen a Jesús en esta iglesia llamadas directas del cielo para guiar todos los ámbitos de su vida, los negocios, con quién debo casarme, qué debo comprar, dónde debo viajar, todas esas cosas. Y bueno, ustedes, gracias a Dios, gozan del Facebook y ahí han visto cosas más raras que la que les acabo de citar. Los ejemplos abundan. Pero realmente son esas cosas las que ofrece el cristianismo cuando uno se convierte al Señor. ¿Hay algún ofrecimiento de parte de Dios en el Evangelio que Dios nos dice si nos convertimos al Señor? En esta mañana vamos a tratar de responder esa pregunta a la luz de Mateo 16, 24 al 26, el pasaje que leímos al principio. Jesús les dijo entonces a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Poco antes de estos versículos ocurre un punto de inflexión muy crucial en el ministerio de Jesús con sus discípulos. Jesús está a punto de ir a la cruz. Entonces Él va anunciando que Él tiene que morir. Esta es una muy mala noticia para sus seguidores, porque muchos de ellos lo siguieron pensando que Él sería el libertador de Israel delante de Roma. Pero acá Él les da la primera anunciación acerca de su muerte. Para nosotros son buenas noticias. Incluso cuando leemos la Biblia es una historia porque Jesús tiene que llegar a la cruz. Para los discípulos no. Los discípulos creen que Jesús va a ser su libertador eterno. Entonces Jesús les dice, voy a morir. En Cesarea de Filipo, Él les anuncia por primera vez que Él tiene que morir. Pedro acababa de confesar que Jesús es el Mesías. No, él dice, reconozco, tú eres el Mesías. Sin embargo, la idea de Mesías que él tenía, y también los otros discípulos, era la de un político, un rey victorioso que va a expulsar a los romanos. Y hasta ahí Jesús era digno de ser seguido, pero no cuando Él les dice que tiene que morir. Toda esa expectativa que tenían los discípulos se rompe cuando Él les dice que tiene que sufrir, tiene que morir y tiene que resucitar. La última parte, ellos ni siquiera toman en cuenta resucitar, porque Él les dice que va a resucitar. Pero ellos no lo toman en cuenta, están totalmente deprimidos porque el libertador les dice que tiene que morir. Entonces Pedro intenta corregir a Jesús, ¿no? Y le dice, no te suceda tal cosa. ¿Cómo tú puedes morir? Jesús, en vez de decirle gracias por amarme tanto y no querer que yo muera, le dice, quítate de delante de mí, Satanás, le dice. Porque solo a Satanás se le ocurriría que Jesús no tiene que morir. Las profecías dicen que el Mesías debe morir para salvar a la humanidad, pero Satanás no quiere eso. Por eso le dice, aléjate de mí, Satanás. Aunque Pedro le dice, no te ocurra tal cosa, ¿cómo puedes morir? Entonces, en ese contexto, Jesús empieza a revelarles la verdadera situación de ser cristiano. Porque hasta aquí ellos lo están siguiendo porque ellos piensan que los va a liberar del yugo romano. No hay un momento en el que ellos pelean, ¿dónde nos vamos a sentar en tu reino? Porque verdaderamente ellos creyeron que en algún momento Él se sentaría en un trono y sus discípulos que dejaron todo por causa de Cristo probablemente serían su corte más cercana. Pero el Señor va quitando esas ideas de a poco y cada vez más, cada vez es mucho más profunda, ¿no? Mucho más profundo el misterio de su ministerio y les va revelando de a poco. En este contexto de tensión, Jesús los llama a los 12, pero no solo a los 12, sino que parece que incluso esto habla en medio de una multitud y les dice el verdadero costo de seguir a Cristo. ¿Qué realmente significa convertirse en un cristiano? ¿Qué realmente significa seguir a Cristo? Para ellos este es un momento muy decisivo, porque Jesús no solamente les previene que Él no es ese libertador político que estaban esperando, sino que les dice que seguirlo tampoco los va a poner en una buena situación. Ellos no van a tener éxito material, sino más bien van a perder. Ahora,
Para ellos esto seguramente fue desastroso, porque ellos seguían a Jesús, porque pensaban que seguir a Jesús significaba ganancia, y lo era, pero no en la forma que ellos estaban creyendo que era. Entonces nuestro Señor Jesús, sin ningún tipo de diplomacia, sin ningún tipo de disimulo, no, porque Jesús no estaba buscando admiradores, estaba buscando seguidores sinceros y listos para algo que jamás se habrían imaginado. Él les dice lo que realmente significa la conversión y el nuevo nacimiento. Pero el camino no será un camino de pétalos de rosa. No va a ser prosperidad material, sino una senda de espinos y de sufrimiento, pero que al final conduce a la gloria eterna. ¿No? El mundo huye del sufrimiento, naturalmente. Nuestra naturaleza caída busca la gloria, nunca el calvario, como diría alguien. Pero Cristo se detiene para decirles a ellos y recordarnos a nosotros también de forma muy sincera qué significa seguir a Cristo. Y entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí, si alguno quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús les dice y nos dice a nosotros, seguir a Cristo y ser cristiano tiene un costo. El costo es la muerte del yo. He titulado este sermón La mortificación del ego. Mortificación quiere decir matar. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. La matanza del ego, porque eso significa convertirse en un cristiano. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. Primeramente, el costo de seguir a Cristo. Y luego vamos a ver la ganancia de seguir a Cristo. Porque hay una ganancia que los discípulos no podían ver y que a veces nosotros tampoco podemos ver. Pero primero vamos a ver el costo de seguir a Cristo. Vamos entonces al texto. Dice el versículo 24, entonces dice Jesús, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús les presenta a sus discípulos condiciones para ser seguidores de Él. Tres cosas por lo menos se pueden ver acá. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay tres cosas, tres condiciones que uno tiene que considerar cuando va a ser cristiano. Negarse a sí mismo, tomar una cruz y luego caminar con Jesús. ¿Qué significa negarse a sí mismo? La primera cosa, la primera condición. Frecuentemente cuando se habla del costo de seguir a Cristo, se nos viene inmediatamente a la mente dejar algo. Dejar algo que va a ser difícil para nosotros. Cuando presentamos a Cristo, a un incrédulo, eso es lo que lo detiene en realidad. ¿No? Porque generalmente el mensaje en contextos cristianos como el nuestro no es algo que se niega. No somos ateos, por lo menos en nuestro contexto es muy difícil encontrar verdaderos ateos. La mayoría tiene un trasfondo católico siquiera. Entonces se entiende el asunto del Evangelio y es una buena cosa. ¿Qué es lo que le detiene a un incrédulo al momento de presentarle el Evangelio? Lo que va a dejar. Lo que va a dejar. Porque significa que este evangelista, aparte de darle una buena noticia acerca de la cruz, le está diciendo que vas a dejar. Y entonces el no creyente piensa en todos los disfrutes de su vida. La discoteca, el baile, muchas cosas que él considera disfrutes. Porque cuando alguien te predica el evangelio, eso significa, vas a dejar algo. Entonces, cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, lo primero que se le viene a la mente al que escucha es que tendrá que dejar algunas cosas que complacían su alma. La bebida, la vida de mujeriego, algún hobby, su vida fiestera, algún deporte, al fin, alguna cosa tendrá que dejar. Y entonces se entiende que eso es un sacrificio terrible.
siquiera hablar malas palabras, no se considera dentro del cristianismo. Entonces, hasta las malas palabras las voy a tener que dejar. ¿Cómo seré enfático? ¿O cómo diré algunas cosas cuando estoy enojado? ¡Qué sacrificio! Entonces, el cristianismo no se ve como una ganancia, sino más bien como una grave y gran pérdida. Porque si me convierto en cristiano, voy a perder mucho. Pero seguir a Cristo no es simplemente dejar de comer algo o privarse de un gusto. En realidad es más que eso. Y esta es la mala noticia para ellos y para nosotros. Porque no solamente es dejar de comer o dejar de hacer algunas cosas, de privarse de ciertos gustos. En realidad, seguir a Cristo es renunciar a nosotros mismos. Seguir a Cristo es renunciar a la soberanía propia. Es cambiar el yo por el Él. Cuando yo me convierto al Señor, es cambiar el yo por el Él en el centro de nuestra vida. El primer paso hacia Cristo no es una adición, no es una suma a nuestra vida, no es una ganancia humanamente hablando, sino más bien una resta, una anulación de algo. Y no es precisamente solo de comida, de bebida, de disfrute, sino de uno mismo. Eso es lo grave del mensaje del Evangelio, es la anulación de ti. Cuando tú conoces al Señor, significa eso en realidad. Estás pensando a veces que perderás hobbies, disfrutes, algunas cosas. No, eso es lo de menos. Cuando conozcas al Señor, en realidad lo primero que va a suceder es que tú vas a ser anulado. Si verdaderamente ocurre una conversión. Thomas Watson dice, el que se ama a sí mismo demasiado, ama a Dios demasiado poco. Y eso es lo que va a invertir el Evangelio. Porque lo que sucede con nosotros naturalmente es que nos amamos demasiado. Por eso no escogemos a Dios. Porque Dios significa pérdida. Por eso no nos gusta el Evangelio. Porque Evangelio es sinónimo de que voy a perder algo. Pero el que se ama a sí mismo demasiado, ama a Dios demasiado poco. Y cuando uno se convierte, empieza a amar a Dios. Y entonces tiene que ocurrir algo inverso. Dejarás de amarte a ti mismo. Negarse a sí mismo no es simplemente entonces abstenerse de lujos y vicios. Es en realidad renunciar al derecho de gobernarte. Pablo, cuando se convirtió, dice esto y lo dice de una forma enfática en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo. Yo ya no soy el que está en el trono. Yo ya no gobierno. Mas Cristo, dice, vive en mí. Pero todavía sigo vivo. Y lo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos al Señor, muere el yo, pero no es que muere literalmente, muere el gobierno de nuestro yo. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. Entonces sigo vivo, porque alguien le diría, tú dices que mueres cuando conoces al Señor, pero te sigo viendo vivo, sí, pero ahora todo lo que vivo, lo vivo bajo el gobierno del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se convierte? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien verdaderamente se ha convertido? Ya no gobierna. Dios gobierna en esa vida. Y entonces hace cosas en contrarruta. Hace cosas que jamás se hubiese imaginado hacer en su vida. Entonces está ocurriendo la conversión. El pecado original de la humanidad en realidad fue el deseo de ser su propio Dios. ¿Cuál fue el compromiso de Satanás si comían del árbol prohibido? Serás como Dios. ¿Qué significaba eso? Serás el Dios de tu vida. Tú gobernarás. No tendrás que someterte a Dios. Tú harás lo que quieras, donde quieras y como quieras. Tú serás el Dios de tu vida.
Esa fue la promesa de Satanás. Por tanto, lo que se revierte en una conversión es eso, el destronamiento del ídolo personal. Ya no gobierno yo. Como Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces, la primera cosa que sucede cuando te conviertes es que eres destronado del trono de tu corazón y te pones más bien al servicio de un nuevo Señor. Dejas de ser el Señor de tu vida. Exilias al ego, matas al ego. Juan Calvino dijo, no somos nuestros. Por tanto, ni nuestra razón ni nuestra voluntad deben presidir nuestros consejos ni nuestras acciones. ¿Qué estaba diciendo Calvino? Calvino estaba recordando que por si acaso nosotros no nos hicimos a nosotros. Somos criaturas, Dios nos hizo. Entonces no somos nuestros. Tenemos una pertenencia al Creador. Por tanto, dice, lógicamente, dice Calvino, nuestra razón, nuestra voluntad y nuestro consejo no debería presidir. Hay un gobernador. El gobernador naturalmente debería ser el Creador. Eso es lo que Calvino está diciendo. Entonces, para la conversión, el yo no es un amigo que hay que corregir. Y eso es muy importante. Muchos de nosotros a veces nos conformamos porque no cambiamos, ¿no? Y pasan muchos años. Eso es un peligro grave. Vivir así es muy peligroso. Porque decimos, sí, estoy cambiando un poquito, algún rato se va a corregir mi antiguo yo. Pero la conversión no es la corrección del yo como un antiguo amigo, sino en realidad es la muerte del usurpador. ¿Por qué el usurpador? Porque el trono del corazón desde el principio le pertenecía a Dios. Y cuando nosotros nos rebelamos contra el Señor, el yo desplazó a Dios y se puso en el trono. La caída de Adán no fue otra cosa que la transferencia del amor de Dios hacia el amor propio. Ahora yo haré todas las cosas para complacerme a mí mismo. Lo que hace el Evangelio es deshacer lo que el pecado ha construido y ha tejido. Un autor que se llama Stephen Charnock dice, el pecado es una suerte de deicidio. Deicidio quiere decir la matanza de Dios. El pecado es una suerte de deicidio. Busca derrocar a Dios para que el yo reine. Lo que el pecado dice hace es una suerte, dice, de la búsqueda de la muerte de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no conocíamos al Señor, eso es lo que buscábamos. Por eso había una guerra que se muestra en Romanos capítulo 1, nosotros odiando a Dios, diciéndole, jamás voy a creer en ti. Puedo creer en una piedra, en un árbol, en la Pachamama, en una idea, una filosofía. Cualquier cosa es mejor que tú. Te odio, debías morir. Eso es lo que está diciendo Charnock. El pecado, la vida antes de Jesús, es la desesperada intención de matar a Dios, deicidio, derrocar a Dios para que el yo reine. Ahora esta negación, entonces, cuando Jesús dice, tienes que negarte, no es solamente dejar hobbies, eso es lo de menos. No es solamente dejar el alcohol, no sé, algunos disfrutes. Eso es lo de menos. Porque la verdadera negación no es externa, sino del corazón. Es destronar a nuestro corazón, negarnos a nosotros mismos. Esencialmente es declararnos en bancarrota y dejar el trono vacío para que otro lo ocupe, para que Dios tome ese lugar. Hermanos, si el cielo es nuestro destino, el camino tiene que ser estrecho. Cuando yo era chico, siempre me llamaba la atención, antes en las iglesias fundamentalistas o tradicionales, siempre había un cuadro ahí en la entrada, ¿no? Ahora no es muy común, pero ahí estaba y a mí me llamaba la atención. Yo era pequeño como mi hijita Zoe tal vez, y siempre miraba ese cuadro porque estaba a la entrada de la iglesia.
un camino sumamente estrecho con muchos barrancos y ahí unos cristianos yendo con su Biblia, y al otro lado un camino ancho, ¿no? Lleno de caporales, morenadas, a lugares de apuestas y bailes y todo eso. Era típico. Y a mí me asustaba. Pero teníamos un concepto claro de lo que significa la vida cristiana. El camino es estrecho. Ser cristiano significa ir por la senda estrecha. Si el cielo es nuestro destino, el camino debe ser necesariamente estrecho. No hay entrada a la gloria de Dios sino a través de un camino difícil. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Alguien quiere seguirme? No es que lo que va a cambiar es que los domingos ya no serán de fútbol, de parrillada o de ir a conquistar chicas, sino ir a la iglesia. No está diciendo eso. ¿Alguien quiere ser cristiano? Niéguese a sí mismo. Deje de ser el rey de su corazón. No tienes que dejar cosas, tienes que dejarte a ti. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué es necesario esta negación? Martin Lloyd-Jones decía, el mayor problema del hombre no es lo que hace, es lo que es. Les voy a leer otra vez. El mayor problema del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Cuando nosotros miramos al mundo, a veces la primera cosa que nos apercibimos es lo que hacen. Sí, en el mundo hay mucha injusticia, en el mundo hay mucha corrupción, en el mundo hay mucha inmoralidad, en el mundo las cosas están al revés. Y eso es lo que realmente a veces nos consterna, lo que hacen. Y nos olvidamos nosotros que esa solamente era la consecuencia de algo peor que lo que hacíamos, lo que éramos. Porque eso es lo que ha sido transformado cuando nosotros nos hemos convertido. El mayor problema del hombre no es lo que hace, sino lo que es. Porque por lo que es, hace lo que hace. ¿Pueden considerar esta afirmación con cuidado? El mayor problema del hombre no es lo que hace, sino lo que es. El pecado no es solo una serie de actos inmorales. Es una actitud en realidad. Es una actitud de desafío delante de Dios, de independencia delante de Dios. Porque si Dios te dice, haz esto, tú le dices, no, tú no eres rey, yo haré lo que quiero. Entonces, cuando Jesús les dice a sus discípulos, niéguense a sí mismos, ¿quieren seguirme? Niéguense a sí mismos. No está hablando de privarse de lujos o de vivir una vida de ascetismo superficial. Negarse a sí mismo no es simplemente renunciar a algo, es renunciar a nosotros mismos. En el griego, negarse es aparneomai y está además en imperativo. Significa romper totalmente, no es mejorar. Significa incluso, aparneomai significa ejecutar a alguien. Por eso he titulado el sermón, no la ejecución o la mortificación del yo, porque esa es la conversión verdadera, es matar al yo. Es una ruptura total, no es mejorar el yo, es ejecutarlo, es llevarlo al patíbulo, es matarlo. Esto es decirle no a la soberanía de tu propia voluntad. John MacArthur dice, la salvación no es una adición a tu vida, es un intercambio de tu vida por la vida de Cristo. La salvación no es una adición a tu vida. La salvación no es una cosa más que vas a mejorar. Ya no irás a fiestas, ya no serás un vicioso, digamos, de las adicciones. No, es el intercambio de tu vida por la vida de Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando se mata al viejo rey del corazón, que es el yo, el trono entonces queda vacante. Y ahí es entonces donde Cristo reina. No puede haber
un verdadero señorío de Cristo si todavía el yo gobierna en nuestro corazón. El doctor Sproul decía que el problema fundamental del hombre no es la falta de autoestima, sino la idolatría del ego. Realmente, esto es muy significativo para nosotros. En esta época más todavía, pues vivimos en una cultura que nos ordena a encontrarnos con nosotros mismos. Esa es la filosofía y la religión de esta época. Encontrarnos con nosotros mismos, realzar nuestro yo, sacar lo mejor de nosotros, como si hubiese algo mejor en nosotros, elevarnos a nuestro máximo potencial. Pero todo eso se contradice en lo que Jesús les ofrece si quieren seguirle. ¿Quieren seguirme? Niéguense, destrónense, dejen de ser el rey de sus vidas. Eso significa negarse a sí mismo. Ese es el ofrecimiento del Evangelio en realidad. Así que cuando tengas otra vez la tentación de dorar la píldora del Evangelio, porque para muchos de nosotros el Evangelio es como esa medicina amarga, ¿no? Fea, que los niños no quieren tomar, entonces le ponen un poquito de dulce por encima para que en el disimulo se pueda tragar. Pero el Evangelio es algo sumamente radical. Significa dejarse de nosotros. Negarse a sí mismo no es simplemente dejar, no el cordero, la parrillada, el alcohol, no en Pascua. Es un acto judicial y existencial. El destronar al ego para que Cristo sea el Kyrios, el Señor absoluto de nuestra vida. Charles Spurgeon dijo una vez: no hay lugar para dos reyes en el trono del corazón. Si Cristo ha de reinar, el yo debe abdicar. No hay lugar para dos reyes en el trono del corazón. Si Cristo ha de reinar, el yo debe abdicar. Esa es la primera. La segunda cosa, ¿no?, acerca del costo de conocer al Señor, del costo de seguir a Cristo. Él por un lado dice que nos neguemos. La segunda dice: tomen su cruz. Tomar la cruz. En el siglo I, alguien que cargaba una cruz no estaba pensando que tal vez sobreviviría. Si tú podías ver a alguien con una cruz, como cuando vemos las películas acerca de Jesús, uno cargando su cruz, no podías pensar que tal vez lo vuelvas a ver al otro mes o al otro año. El que cargaba una cruz ya estaba condenado a muerte. El que cargaba una cruz ya estaba condenado a muerte. Y caminar con la cruz en realidad significaba ir hacia el lugar de tu ejecución. Entonces, cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, es en esos términos que nosotros tenemos que pensar de la vida cristiana. No hay una posibilidad de que nuestro viejo yo sobreviva. Estamos yendo a la ejecución de nuestro yo. Entonces, por eso Jesús les dice: ¿quieres seguirme? Niégate, pero no solo te niegues. Ahora, públicamente, camina hacia el lugar de tu ejecución con la cruz a cuestas. Para los oyentes de Jesús, esta no era una metáfora radical de sumisión total. Y es que en esa época había gente que andaba con su cruz a cuestas. Para nosotros fue como el evento de Jesús. Cuando nosotros pensamos en alguien cargando la cruz, pensamos en Jesús. Pero en realidad, en la época de Cristo, uno podía ver en lo cotidiano gente que había sido condenada a muerte y que debía llevar su propia cruz al lugar de ejecución. Y Jesús, pensando en eso, les dijo a sus discípulos: ¿quieres seguirme? Como ese que está llevando su cruz. Carga tu cruz. Era una metáfora de radical sumisión, de disponerse al sacrificio hasta la muerte. No hasta por si acaso la muerte, sino
hasta la muerte, porque alguien que cargaba una cruz ya estaba condenado a muerte. Entonces dice él, tome su cruz y sígame. La cruz a veces para nosotros es un adorno, ¿no? Un adorno que llevamos en una cadena o una polera con una cruz, o aretes a veces con una cruz. Y a veces sentimos que, bueno, estamos orgullosos de ser cristianos y que esta es una buena manera de honrar la cruz al Señor Jesús, el Evangelio, y nos sentimos como que confrontamos a toda la cultura porque voy con mi polera con una cruz. Pero Jesús les estaba pidiendo algo mucho más radical que solo eso, que la cruz como un adorno. En la teología cristiana, la cruz representaba la aflicción santificada. Vas a sufrir, eso es lo que Jesús les está diciendo. La primera cosa que tienes que hacer es negarte, pero la negación será difícil. Porque la peor cosa en la vida cristiana es matar al yo, matar al ego. Es la parte más difícil. Y dolerá. Será muy doloroso, será muy sacrificado. John Owen decía, mata al pecado o el pecado te matará a ti. Y eso es lo que significa. Ayer estaba comiendo una hamburguesa esperando a alguien y yo miraba alrededor y había toda clase de escenas ahí, porque esta siquiera era la mejor hamburguesería que he ido en los últimos meses. Todo era muy rico. Pero en medio de eso yo estaba viendo mucha gente, porque por ser una buena hamburguesería, mucha gente alrededor. Era así un agachadito. Y yo estaba mirando todos con sus celulares. Todos. Habían parejas románticas, pero no se abrazaban, ni se besaban, ni nada. El uno con su celular y el otro con su celular. De frente había un auto, estaban peleando dos esposos, notoriamente, pero aún en su pelea el uno con celular y la otra con su celular. Y más allá, y todos con sus celulares. El mundo de hoy. Y entre todas las cosas, Jesús te dice, deja tu celular y ocúpate más de tu Biblia. ¿Cómo será? ¿Fácil? Yo sé que para muchos, muy difícil. Nosotros hace años, creo que el año pasado, leímos en nuestra casa en el devocional sobre el ayuno digital, ¿no? Y John Piper, que era el autor de estos devocionales, nos instaba que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que tener un ayuno digital, ¿no? Y fue un gran devocional ese día, pero solo fue eso, un gran devocional para el día. Después luego me enteré que uno de mis hijos está haciendo su ayuno digital. Para mí, un milagro de Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero es difícil. Tomar la cruz es más que solo eso. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en franca desobediencia al Señor. No estoy diciendo que está mal ver el celular, pero estoy diciendo que desperdiciar el tiempo tanto en ello es algo que Dios seguramente nos va a pedir, entre muchas otras cosas, acerca de matar el pecado. Es una obediencia activa en medio del sufrimiento, entendiendo que el hierro del clavo es necesario para fijar nuestra alma a la voluntad divina, como dirían los puritanos. Tomar la cruz es una obediencia activa en medio del sufrimiento, entendiendo que el hierro del clavo es necesario para fijar nuestra alma a la voluntad divina, como dirían los puritanos. Porque les he dado el ejemplo más básico de la vida cristiana, pero les voy a dar otro: perdonar. Perdonar es difícil.
Pero entre todas las cosas que Dios te diga, toma tu cruz, te dirá perdona. No solo a los que te han hecho algo menor, sino a los que verdaderamente te han ofendido. Hay un dicho en el mundo que dice que Dios le perdone porque yo no le voy a perdonar. No, muchos de nosotros no lo decimos, pero vivimos así. Y siendo cristianos vivimos así. No perdonamos. Que Dios perdone, nosotros no. La paradoja de la cruz es que debemos morir para vivir. Jesús establece una lógica acá que desafía la sabiduría del mundo. Perder para hallar. Matar para vivir. Morir para vivir. Porque el que intenta salvar su vida, eso quiere decir proteger, no sé, su comodidad, porque Jesús no estaba hablando de muerte como tal. Ellos sabían que Él estaba usando metáforas. El que quiere vivir, y Él dice, el que quiere salvar su vida, está hablando aquí de proteger tu comodidad, tu reputación, tu autonomía. Él dice, terminará con las manos vacías en la eternidad. Porque el que quiere salvar su vida, terminará salvando nada, dice, en la eternidad. Pero el que pierde su vida por causa de Cristo, va a descubrir que la vida nunca fue suya para empezar, sino que siempre fue del Señor y Él, el Señor de esa vida. C.S. Lewis decía, entrega de ti mismo y te encontrarás de nuevo. Busca tu propia vida y al final solo encontrarás odio, soledad, desesperación y ruina. Pero busca a Cristo y lo encontrarás a Él y con Él todas las demás cosas. Eso es un versículo de Jesús. Pero Él lo dice de esta manera. Entrega de ti mismo y te encontrarás de nuevo. Busca tu propia vida y al final solo encontrarás odio, soledad, desesperación y ruina. Pero busca a Cristo y lo encontrarás a Él y con Él todas las demás cosas. Porque el que encuentra a Cristo verdaderamente encuentra todas las cosas con Jesús. La cruz no es una enfermedad o un vecino molesto, o llevar la cruz. No, a veces decimos eso, estoy llevando la cruz. Esta es mi cruz, decimos, ¿no? Mi esposo es mi cruz. O una enfermedad es mi cruz. No. La cruz es la disposición voluntaria de sufrir por causa de la justicia. En estos días, alguien me contó que había leído un libro acerca de la ética del trabajo. Hemos estado hablando de la ética cristiana del trabajo. Y entonces, esta persona que es médico había decidido que, bueno, sí, hay que obedecer al Señor. Debemos tener una ética alta del trabajo. Y entonces decidió ayudar a un enfermo más allá de su horario. Pero él tenía que ir a otro trabajo luego, a otra clínica. Además que le esperaba una cirugía allá. Pero él, pensando en la ética del trabajo cristiano, dijo, voy a ir más allá de mi horario. Y estaba ayudando a este enfermo en todo ese afán. Y en eso salió corriendo porque le esperaba una cirugía allá, en el otro lado, y se olvidó marcar. Al día siguiente, 1,000 bolivianos de multa por no marcar. Y aunque él reclamó y dijo, pero las cámaras pueden demostrar que yo he salido más allá incluso de mi horario, y ustedes saben cómo es en el mundo, ¿no? El mundo no es precisamente el mejor lugar de la justicia. Y aunque sea solo por capricho, el que administra esto le dijo, no has marcado. Como si marcar fuera el asunto. Marcar en realidad es algo que existe para demostrar que he estado, algo más profundo. Pero en el mundo se ve así. Pero eso es llevar la cruz. La cruz es la disposición voluntaria de sufrir por causa de la
justicia. ¿No? Cuando hablaba con él, él me decía, bueno, eso no significa que a partir de ahora, como me ha ido mal, no, por trabajar más me han castigado, entonces desde ahora ya no haré, porque a nosotros nos sucede, ¿no? Alguna vez han escuchado gente que dice, no hay que hacer bien porque te va mal, te va peor. No. La cruz, cargar la cruz es la disposición voluntaria de sufrir por causa de la justicia. Hacer el bien, obedecer a Dios va a tener un costo y no precisamente van a ser premios. ¿Por qué? Porque cargar la cruz es una marcha hacia la ejecución. El que lleva la cruz ya no tiene planes para el futuro. Su única dirección es la muerte del ego. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro muy famoso que se llama El costo del discipulado. Él dice ahí, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. La cruz era el camino a la ejecución, a la vista de todos. ¿Entienden lo que significa esto? Para los seguidores de Jesús, tomar la cruz no es una opción, es una marca. Es cómo te ven los demás, cómo hace justicia, pero no significa que eres próspero luego. Muchas veces te irá muy mal. Cristo no dice contemplen la cruz. Cristo dice tomen su cruz. Tomar la cruz significa aceptar el desprecio del mundo y la mortificación de nuestra vieja naturaleza. Y a veces la injusticia va a ser la forma en la que nuestro ego va a morir. La verdadera iglesia es conocida por eso, por la posesión de la cruz. Martín Lutero dijo una vez, la cruz de Cristo está repartida por todo el mundo. A cada uno le llega su parte. No la busques, no la rehuyas. Simplemente acéptala cuando venga, porque va a llegar. En el ejemplo que les di, la idea no es, wow, qué virtuoso, no, es seductor, como de buena gente. No. Dios permitió estas cosas porque la providencia de Dios está a cada minuto de nuestra vida. Algo muy interno querrá matar a veces en nosotros para que ocurran injusticias. Porque la idea de cargar la cruz es ir al lugar de la muerte del ego, definitivamente. Y entonces pasan cosas. Pero el mundo ve cómo cargamos la cruz y entonces dicen, ¿por qué serán tan raros ellos? ¿No? Y a veces pueden inclinarse por la cruz. No es una cruz que inventamos nosotros, como las penitencias humanas. Es una cruz que Dios ha diseñado para que muera el orgullo, para que muera nuestra soberbia, o la lujuria, o muchas cosas. Y finalmente dice, cualquiera que quiera seguirme, dice, por un lado, muera a sí mismo, cargue su cruz, y luego dice, sígame. ¿Qué significa seguir? No voy a decir mucho acerca de eso. En el griego está en una acción continua, presente, no, continuo. En la Biblia o en la teología le llamamos eso perseverancia. Algunos de nosotros que vivimos esa vida cristiana intermitente debemos de verdad tener temor de eso. Algunos que vivimos, ¿no? Esa época, a muchos nos pasa cuando somos cristianos. No termina el sermón y decimos, qué lindo, gloria a Dios, fue maravilloso, realmente. Y a la otra semana los vemos y no quieren saber de Dios. El que quiera ser mi discípulo, mátese, mate el ego, no es suicidio, pero mate el ego, cargue su cruz y continuamente ande conmigo. No es un evento, sino un camino. Camine conmigo. Eso dice el Señor.
Ese es el costo del discipulado. No es una cosa, no es una cosa puntual solamente. Cuando decimos los que perseveran serán salvos, a veces pensamos que, yo tenía esa idea de que, bueno, no tengo que hacer cosas malas todo el tiempo y hay que tener momentos de cuidado porque Jesús puede venir cualquier rato y me tiene que pescar, como decimos en nuestra cultura, leyendo la Biblia u orando tal vez. Perseverancia es caminar con Jesús, es cargar la cruz, es ir en contracultura todo el tiempo, es una acción continua. La segunda cosa que vamos a ver, y un poco más breve, es la ganancia. Hemos visto el costo, la pérdida de seguir a Cristo. Ahora vamos a ver la ganancia de seguir a Cristo. Porque el pasaje que estamos leyendo dice, en los versículos 25 y 26 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el Señor nos presenta como una especie de evaluación final, como un libro de contabilidad celestial. No, y hay dos cosas ahí. Por un lado está el mundo. Él dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare, dice, todo el mundo y perdiere su alma? O sea, lo que está haciendo aquí es, vamos a hacer la contabilidad de la vida. ¿Qué vale más? ¿Ganar el mundo o perder el alma? Por un lado, Jesús pone el mundo. El mundo es un espejismo. Hemos visto eso en Eclesiastés. Una burbuja de jabón que brilla un instante y luego estalla y luego no es nada. El hombre sin Dios es como un niño que aprecia pedazos de piedras en vez del diamante del Evangelio. Thomas Brooks, un puritano, decía que el mundo es el maestro del engaño. Dice, te mostrará la manzana, pero te ocultará el gusano. Te mostrará la copa, pero te ocultará el veneno. Así es la vida sin Dios. Así es el mundo, como llamamos a la vida sin Dios. Hay cosas, sí, que nos traen en un momento un poco de placer, de disfrute. Pero dice Thomas Brooks, son como manzanas que solo muestran la parte de la manzana, pero no nos muestran el gusano que está dentro de esa manzana. O como una copa, no muy apetecible, pero que oculta el veneno que está detrás. Y Jesús dice, ¿ganar el mundo es mejor? Ganar el mundo es poseer aquello que perece. Perder el alma es perder la capacidad de gozar de Dios, que es el único bien infinito. Si el alma se pierde, el hombre queda en una miseria eterna donde ni siquiera el mejor recuerdo de los disfrutes del mundo podrá darle una gota de agua en su infierno. Estaba el otro día buscando ilustraciones para algunos estudios que estoy haciendo y me encontré ahí con un rock muy famoso de los 80s, El Camino al Infierno, ¿no? Y la canción en una parte dice, yo quiero ir ahí, quiero ir al infierno, porque mis amigos están ahí, dice la canción. Para muchos eso parece un juego, pero Jesús lo dice de forma tan solemne, qué terrible es ganar el mundo, pero perder el alma. Porque cuando pierdes el alma no sabes lo que estás perdiendo. Ni el mejor recuerdo de tus días más felices en tus mundanalidades podrán paliar una gota de agua en tu infierno.
Jesús lo dice de esta forma, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús utiliza aquí un juego de palabras. En el griego, la palabra griega psique significa tanto vida física como alma eterna. Es interesante. Y en este pasaje Jesús está apelando a nuestra capacidad de razonar. A ver, hagan un balance, eso es lo que está diciendo. Si pusieran de un lado en una balanza todo el mundo, todo el dinero, el sexo, el poder, la fama, el confort, los vicios, los disfrutes que la historia y el mundo han producido, y al otro lado de la balanza pusieras tu alma, ¿qué pesa más? Y Jesús dice, la balanza se inclinaría violentamente hacia el alma. Porque el alma pesa más que todos los disfrutes en el mundo. John Piper era famoso por decir esta frase: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Es una frase muy famosa de John Piper. Ahora, si pierdes tu alma, pierdes la capacidad de estar verdaderamente satisfecho. Un hombre sin alma en medio del paraíso terrenal es como un hombre muerto en un museo. ¿Qué significa eso? La tragedia no es solo el infierno como castigo externo, sino el infierno como la posesión total de un yo que ha rechazado la única fuente de luz, de felicidad y de alegría. A ver, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir, esto, es que la tragedia de ir al infierno no es solo que eso es un castigo, sino que al final, después de buscar tantas cosas y rechazar a Dios, la única posesión con la que el alma se va a quedar es ese engaño que el mundo nos puede dar, el haber rechazado a la única fuente de felicidad y alegría que es Dios. Cuando una vez estuvimos en un cumpleaños, rompieron la piñata. Y bueno, era el cumpleaños de mi hijito, creo. Rompieron la piñata. Y como sucede, ¿no? Todos los niños grandes agarraron todo. Y uno de los chiquitos, de mi mejor amigo, corrió feliz, así: miren lo que me he encontrado, miren lo que he encontrado en la piñata. Y fue donde su papá: mira, papi, le dijo. Su papá estaba bien frustrado porque él estaba alegre porque había agarrado una tapa de refresco. Todos tenían globitos, llantitas, autitos, tortugas, pero él estaba feliz, era el más feliz con una tapa de refresco. Eso es más o menos lo que quiere decir lo que acabo de decirles. El desastre de perder el alma es que no solo irás al infierno a sufrir, sino que estarás como alegre con una tapa de refresco. El infierno es vivir lejos de Dios para siempre, pero también es vivir el resto de la eternidad al lado del enemigo que me quitó toda posibilidad de Dios, toda la posibilidad de la felicidad y el placer. El infierno es vivir lejos de Dios, pero es dormir ese infierno con el enemigo que me quitó toda la posibilidad de la felicidad, el resto de mi eternidad. ¿Quién es ese enemigo? El yo. ¿Se imaginan, no, que en la cárcel de algún delito la consecuencia sea que tú vivas con tu enemigo todos los días de tu vida? Eso es lo que estoy tratando de decirles. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decirles. ¿Qué ganas si ganas el mundo y pierdes tu alma? ¿Por qué van a perder su alma? Porque han amado más el yo que a Dios.
Dios es la fuente de la felicidad y mi ego es la fuente de toda mi infelicidad. Y el castigo en el infierno, además del fuego y los gusanos y todas esas cosas, será vivir eternamente con el enemigo que destruyó toda posibilidad de mi felicidad, con mi ego, con mi yo. El alma es la única posesión que no podemos entonces permitirnos perder, porque no hay moneda en el universo que pueda recomprarla una vez que pase el juicio. C.S. Lewis dijo una vez: busca en ti mismo y al final encontrarás odio, soledad, desesperanza, ira, ruina y decadencia. Pero busca a Cristo y lo encontrarás a Él y con Él todas las demás cosas. Jesús lo dice de otra forma: busquen el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Porque Jesús es la felicidad. Y para aquellos que están acá y que no conocen a Cristo, cuando se conviertan a Cristo, no van a creer lo que hay detrás de Cristo. Es toda la felicidad posible. Lo que parece que será una vida de pérdida, una vida de dejar muchas cosas, va a ser de grande ganancia en realidad. Jesús dice: porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, por causa de mí, la hallará. Aquí llegamos al corazón de la lógica divina de Dios. Perder para ganar. El gran dilema es ganar el mundo o salvar el alma. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tenemos que meditar en esto. Dietrich Bonhoeffer decía: cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Pero es una muerte bendita. El que intenta salvar su vida, protegiendo su pecado y su orgullo, va a perder el alma que no tiene parangón en todas las pérdidas que hayas tenido en toda tu vida. La negación es en última instancia entonces una ganancia, porque todos los que se niegan ¿no? al yo van a ganar. Jonathan Edwards decía que debemos ver que el alma humana está diseñada para buscar la felicidad, pero el problema del hombre sin Cristo es que busca la felicidad en charcos de lodo. O sea, nuestra alma está hecha para la felicidad. Les hablaba de John Piper. John Piper tenía una doctrina que para muchos era muy contradictoria. El hedonismo cristiano se llamaba. Y uno decía: cuán contradictorio es buscar ¿no? la felicidad de uno mismo, el hedonismo cristiano. Para muchos era una contradicción, pero no es una contradicción. El alma está hecha para buscar la felicidad, pero la felicidad no está en las cosas del mundo, la felicidad está en Jesús. Jonathan Edwards dice: la felicidad de la criatura consiste en regocijarse en Dios, por lo cual Dios es glorificado y exaltado. O sea, el problema no está en buscar la felicidad. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio y tiene miedo de que tal vez va a perder todas las cosas de su felicidad si se convierte, en realidad no se está dando cuenta que está negando la felicidad más trascendente que puede haber en este universo. La negación del yo, entonces, al final de cuentas, es ganancia. No es un vacío, es un llenado de Dios. Es entender que mientras más llenos estemos de nosotros mismos, no va a haber lugar para el Señor. Pero si nos vaciamos de nuestro yo, el Señor va a reinar en nuestro corazón. Yo sé que esto al final los lleva a un punto crucial. ¿Cómo hago eso? ¿Cuántas veces ustedes han dicho: desde mañana voy a negarme y voy a amar más a Jesús? ¿Han podido? ¿Cuántos de ustedes han estado orando por alguien para que se convierta y le han hablado las mejores cosas del evangelio? ¿Han podido persuadirlo? No, porque no es una obra humana, es algo que Dios tiene que hacer. Por eso oramos por los que no se convierten.
En las horas más difíciles de la cruz, Pedro, que era uno de los que estaba escuchando atentamente lo que Jesús le dijo, ¿quieres ser mi discípulo? No es como tú dices, no mueras, no, debo morir. Debo morir porque solo así podrá ser posible lo que acabo de decirte, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. En las horas más difíciles de la cruz, Pedro, que escuchó este mensaje, tuvo la oportunidad de honrar a Jesús. Él escuchó de primera mano el mensaje que acabo de darles, de la boca de Jesús. ¿Saben qué hizo Jesús? Lo negó. Él escuchó este mensaje que acabo de darles de la forma más solemne, de la boca más excelsa que puede haber de Jesús. Y cuando él quiso hacerlo con sus fuerzas, cuando ahí estaba Jesús a punto de ir a la cruz, oh, tú conoces a Jesús, tú eras uno de sus discípulos, uno de sus seguidores. No, yo no lo conozco, no lo conozco. Nunca lo conocí. Y escapa por la vergüenza. En las películas siempre muestran a Pedro totalmente avergonzado, sufriente, llorando. Y Jesús tuvo su segunda oportunidad en sus fuerzas. Jesús muere, es crucificado, resucita. Imagínense con esas pruebas. Resucitado, Jesús vuelve a Pedro y le da la segunda oportunidad de honrarlo. ¿Qué hace Pedro? Vuelve a fallar. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, esto es después de la resurrección de Jesús, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En el español no se entiende muy bien este pasaje. En el griego hay 4 palabras para decir amor. Y en realidad el juego de palabras es así acá en esta historia. Jesús le dice a Pedro: mira, no has entendido esto de vivir la vida cristiana. ¿Realmente me amas? Y usa la palabra que significa amar en todo lo posible. El amor ágape. ¿Me amas como a Dios? Es la pregunta. Y él le dice: sí, te amo, pero no le responde con la misma palabra ágape, sino con otra palabra inferior, como un familiar. Sí, te amo. La pregunta de Jesús en el original es: ¿me amas como si fuese Señor Dios? Pero él lo negó, él huyó. Entonces él sabe y no quiere mentirle a Jesús y usa otra palabra: sí, te amo como familiar, como amigo. Y Jesús le dice: haz el ministerio. Y otra vez le pregunta: Pedro, ¿me amas como a Señor, como a Dios? Ágape es el griego. Y él le dice: sí, te amo, fileos en griego, como un familiar, como... pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como Señor? Y dice, Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Porque ellos están hablando en griego. Y entonces él se entristece y le dice: ¿por qué me preguntas 3 veces? Tú lo sabes. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En esta conversación, Pedro reconoce que no puede amar a Jesús como quisiera. Ya lo había negado una vez y probablemente le está recordando qué significa. Una vez Jesús nos dijo:
¿Alguien quiere seguirme? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y él sabía. Y bajo esta lógica le dice yo, tú sabes que no puedo amarte como Señor. La muerte de Simón Pedro, no se describe en el Nuevo Testamento. Los hechos terminan antes de este suceso. Pero la mayoría de los historiadores sitúan su muerte en Roma, el año 64, después de que Nerón culpó a los cristianos de incendiar Roma, que dicen que él mismo incendió. La iglesia fue perseguida duramente y en esa persecución murió el apóstol Pedro. Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, el año 96, dice que Pedro sufrió el martirio. No dice el método, pero sí lo dice un historiador, Tácito se llama él. Menciona que todos esos cristianos de esa época fueron ejecutados en los jardines de Nerón, en la colina que se llamaba la Colina Vaticana. Y la tradición más extendida y aceptada por la Iglesia sostiene que Pedro murió crucificado. Ahora, aquí hay un detalle que hace especial lo que acabo de decirles. Según la tradición, después de que Pedro fue sentenciado, él pidió ser crucificado. Crucificum inversum, dijo él. Crucifíquenme de forma inversa, porque no soy digno de morir de la misma forma que el Maestro. Y la tradición dice que él fue crucificado cabeza abajo, porque no era digno. Pero aquí está el detalle. En la charla que tuvo Jesús con Pedro cuando le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas hasta la tercera vez? Y él ahí le dice, tú sabes, ¿por qué me expones delante de todos? Tú sabes que yo no te puedo amar como quisiera amarte. Lo que sigue en los versículos es esto. Apacienta mis ovejas, le dice en el 17, y luego le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dice Juan, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Qué quería decir esto? Pedro le dice, no me expongas. ¿Por qué quieres sacar esto a relucir? Para mí eres un buen amigo. Para mí eres algo muy especial, pero no eres Señor. Tú lo has podido comprobar cuando te negué las horas de tu crucifixión. ¿Por qué me preguntas esto? Tú lo sabes. Y él le dice, de todas formas, apacienta mis ovejas, haz el ministerio. Porque te digo una cosa, cuando eres joven, tú hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará y otro te ceñirá. Otro te alistará, ceñir es eso, alistar, y te llevará a donde tú no quieres. Y Juan anota y dice, esto dijo, porque él quería decirle de antemano con qué muerte lo iba a glorificar. Él le dice en otras palabras, es que no es en tus fuerzas, es que no es por tu esfuerzo. Yo te voy a llevar a donde tú no quieres. Pedro huyó a cargar el costo de seguir a Cristo por mucho tiempo y lo demostró muchas veces. Fracasó varias veces. Pero como dice el texto al final, Dios lo llevó donde él no quería. Existe una leyenda que se llama la leyenda del Quo Vadis. La tradición sitúa un encuentro de Jesús con Pedro en la Vía Apia. Pedro está huyendo de la persecución en Roma
Y entonces se encuentra con Jesús. Y Jesús está yendo en contrarruta. Está yendo a Roma, a la ciudad. Y entonces Pedro le pregunta, ¿Cú vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Jesús le responde, voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Esto interpretó, dice la leyenda, que era un reproche a su huida. Era como diciéndole, todo el tiempo huirás de honrarme. Así que dice, según la leyenda, Pedro regresó a Roma y él pidió ser crucificado cabeza abajo. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo una basílica en ese lugar. Y en los años 50 se dice que se descubrió un pequeño monumento con una inscripción que dice en griego, Petri eni, Pedro está aquí. Y todo alude a que él fue realmente crucificado cabeza abajo. Leyenda o no, lo que Jesús le dijo se cumplió y se cumplirá en nosotros. Hoy día estás luchando, no puedes creer en Jesús. Hoy día estás luchando, no puedes vivir, no puedes negarte a ti mismo, no puedes cargar la cruz, no puedes seguirle. Pero para todos aquellos que Jesús verdaderamente ha llamado, es esta palabra. Cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero más tarde Dios te llevará a donde no quieres y me honrarás. Ciertamente me honrarás. No en nuestras fuerzas. Dios lo hará ciertamente si Dios quiere. Así que, ¿qué debemos hacer? Orar. Cuando tenemos a alguien que quisiéramos que se convierta, tenemos que orar con convicción, porque no son nuestras palabras. Dios va a hacer eso al final de cuentas. Dios lo va a hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos da esperanza, Señor. Algunos estamos luchando, Señor, con una vida que no te puede honrar. ¿Cuántas veces hemos ido al altar de la adoración para decirte, Señor, no puedo, no puedo? He caído otra vez. Y para nosotros la esperanza es las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Antes hacías lo que querías, pero llegará un momento cuando harás lo que yo quiero solamente. ¿Por cuántas personas nosotros oramos, Señor, y no se convierten? Pero no somos nosotros, es tu Espíritu. Y aunque ahora ellos hacen lo que quieren, nosotros confiamos en que tú puedes hacer que ellos hagan lo que tú quieres. Y por eso oramos, por eso te oramos y te rogamos con convicción, Señor. Que hoy día sea la salvación para muchos que están aquí, Señor. Y mañana para otros que tú has escogido en tu voluntad. Amén.